¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todas las personas que nos acompañáis. Me permitís que os tutee, porque sois tan jóvenes y tan amigos, que siempre es grato, ¿no? En una tarde que sopla esta ligera brisa jiennense, pero que no obstante aquí estamos, ¿no? Estamos los que yo llamo letraheridos, ¿no? Los que las palabras, la buena literatura, como la de mi buen amigo Paco Morales Lomas, nos concita esta tarde. Así que muchas gracias, bienvenidos todos, gracias en particular a los miembros destacadísimos de la Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que me honro en presidir, y que hoy pues es un día de fiesta, ¿no? Que cae miércoles. Yo cada vez que presento un libro o que leo un libro, o como este, que no quiero acabar el libro, estoy ahí, que no quiero acabarlo, no sé por qué tardo tanto en terminarlo. Bueno, pues como digo, hoy vamos a presentar un libro del que es autor Paco Morales Lomas, y tenemos además el privilegio de que lo va a presentar Mar Moreno, ¿no? Bien conocida de todos nosotros y muy apreciada además. Los dos, como sabéis, son ilustres e ilustrados jiennenses, Mar de la Carolina y de Campillo de Arena, Paco, y yo de Quesada, que yo también soy de Jaén. Es decir, que es una mesa muy jiennense, ¿no? Y muy literaria, porque yo creo que los tres somos de ese grupo que decía yo antes, de letraheridos, ¿no? Donde la literatura sigue siendo algo muy importante para nosotros, seguramente esa cosa que le da mucho sentido a lo que hacemos. Junto a esta pequeña presentación, bienvenida, y deciros que aquí tenéis vuestra casa para lo que haga falta, que la Económica no es un cementerio de elefantes, sino que es una institución que quiere abrirse a la sociedad jiennense y cada vez más. Pues solo voy a decir dos palabras, tanto de Paco Morales Lomas, de nuestro querido Francisco Morales, que es un poeta, narrador, dramaturgo y ensayista, columnista y crítico literario español, perteneciente a la llamada generación de la transición. No sé si estarían muy conforme con esa terminología de generación o promoción, ¿no? Quizá, ¿no? Su poesía, los que escribimos versos la tenemos como referente. Además, ha sido definida como uno de los mejores representantes del llamado humanismo solidario. Es académico correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba. Curiosamente, permitidme que lo añada, dos academias con las que vamos a firmar la semana que viene convenio de colaboración, la Real Sociedad Económica y ambas academias, la de Granada de Buenas Letras y la de Artes Nobles de Córdoba. Paco es catedrático de Lengua y Literatura, profesor en la Universidad de Málaga, doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho, eso también nos vincula al mundo del derecho, licenciado en Filología Hispánica y presidente de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos, y posee además distintos honores, distinciones, como presidente también de la Asociación Internacional de Humanismo Solidario desde su fundación. Su tesis, que a mí me pareció particularmente brillante y de gran interés, era sobre la poesía de Valle Inclán, y en apenas 1000 páginas él pudo concitar esa labor del gran don Ramón María, que no es tan conocida, ¿no? Esa faceta suya como poeta. En fin, ¿y qué voy a decir de Paco Lomas? Además es amigo mío y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. No es un amigo de titulares, sino de verdad. Y bueno, y Mar Moreno, lo comentábamos hace un momento, ¿no? Mar, nos hemos tratado poco, pero nos consideramos amigos, ¿no? Porque las veces que hemos coincidido siempre han sido gratas. Y esta yo creo que también lo va a ser. Mar, además, es jurista,
política, escritora española, que, como os digo, nació en La Carolina hace muy poco, y ella, pues, en su carrera, bueno, no hay más que verlo, ¿no? Y en su carrera profesional siempre ha dejado una estela de criterio, ¿no? De hacer las cosas de manera fundada. Ha sido diputada autonómica de Andalucía y presidenta del Parlamento de Andalucía. Creo que la primera mujer presidenta, en eso ha sido pionera también. Ha sido consejera de Educación y abandonó la actividad política para ejercer, como en la actualidad lo hace, como jurista en el Consejo Consultivo de Andalucía. Pero Mar tiene también una poderosa vis literaria y ha publicado varias novelas, entre las que se cuentan, por ejemplo, El sueño a Eva o Nunca sabes quién llama. Y además también ha escrito un poemario delicioso titulado De violetas y rosas. En fin, gracias Mar, gracias Paco, porque traéis una obra a La Económica que yo creo que es una gran novela, un libro, yo ya digo, estoy acabándolo, me quedan unas 15 o 20 páginas, un libro que creo que es un libro luminoso sobre un periodo oscuro, un libro sobre el pensamiento existencial. Y todos los que andamos en esa frontera, pues creo que lo vamos a disfrutar. Y vosotros, cuando lo leáis, si no lo habéis leído ya, estoy seguro. Así que muchas gracias y tenéis la palabra, Mar, Paco, como queráis. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras de presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero, por supuesto, por mi parte, dar las gracias a la Sociedad de Amigos del País que nos acoge, a todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarnos y además han hecho muy bien, porque les puedo asegurar que escuchar a Paco, escuchar a nuestro autor, a Francisco Morales Lomas, va a merecer la pena, igual que leerlo, pero escucharlo ya les aseguro que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, por lo tanto, al director, a José Ángel Marín, a quien aprecio y admiro muchísimo, que no hay una inversión de tiempo, pero sí hay una admiración que es sincera. Y bueno, yo lo único que quisiera añadir a las palabras que él ha dedicado a nuestro autor, a Paco, casi sería una pregunta para hacérsela en el diálogo que vamos a mantener, pero bueno, es una pregunta retórica. Yo personalmente estoy convencida de que una persona que ha publicado 8 novelas, 6 libros de relatos, 75 obras de teatro, 17 libros de poesía y 44 ensayos literarios, creo que son trillizos encubiertos. O sea, no es posible, seguramente sean varios hermanos que se van cada uno a un sitio o de alguna manera se tiene que hacer, porque no creo que una vida humana normal dé para tanto. Realmente es admirable, porque además se puede hacer todo eso y no hacerlo bien, pero si además se hace todo eso y se hace bien, pues nos habla desde luego de una persona con una dedicación al mundo del saber, al mundo de la literatura, una persona con unos intereses extraordinarios sobre el mundo y sobre lo que acontece, que bueno, creo que desde luego para mí es un placer enorme, un gran honor que me has hecho contando conmigo para esta presentación. Y bueno, hoy estamos reunidos en torno a esta última publicación, A un siglo llamado invierno, una novela publicada en Ediciones Esdrújula hace muy pocos meses, en octubre pasado. Él ha realizado, antes de ahora, lo digo porque da una idea también de su recorrido literario, una trilogía sobre la transición, ha realizado una trilogía sobre el siglo de oro, y esta novela, Un siglo llamado invierno, se incardina en una pentalogía de obras, 5, ya hay publicada una primera, Las edades del viento, que está centrada en la figura de Antonio Machado. Esta es la segunda entrega y bueno, seguirá completando esa visión, ese interés que él siente, nos traslada y analiza en su obra sobre el siglo XX.
Y en ese marco se incardina Un siglo llamado invierno, que es una novela excelente y es una novela muy oportuna. Que sea excelente, como ya he dicho, no es cosa rara. Paco Morales es un escritor prolífico que sabe tejer las tramas, que sabe escoger, sobre todo yo creo que temas del máximo interés, también por esa vocación tan social, tan humanista, ¿no?, que te caracteriza. Y este siglo llamado invierno, que el nombre es una preciosidad, nos acerca a dos figuras muy relevantes del siglo XX, al filósofo alemán Martin Heidegger y a su alumna y amante Hannah Arendt. Por decir un par de pinceladas, diré que para mí lo hace muy ameno. Es una novela que está escrita de forma fragmentada. Eso significa que nos vamos a encontrar con capítulos cortos, muy ágiles y distintas voces narrativas que nos van a dar la visión, la opinión desde distintos puntos de vista sobre los acontecimientos que se van tejiendo en la novela. Y además eso da una idea de teselas, de un mosaico, de algo que nunca tendremos todas las piezas. Tú ofreces muchas piezas de aquello que aconteció en aquellos años terribles de Alemania, en aquellos tormentosos años de la primera mitad del siglo XX. Nos hablas de muchas personalidades que protagonizaron aquellos acontecimientos, pero no van a dejar de ser teselas de un mosaico inconcluso, porque es imposible saber todo lo que aconteció ni todas las vivencias de los grandes protagonistas de esa época. Por ello, puedo decir que es una novela histórica. Tiene un gran contenido de novela histórica, está muy documentada. De hecho, es llamativo porque las novelas no suelen tener luego una bibliografía adosada tan intensa, ¿no?, como la que tú has incluido en esta edición, que está centrada en un periodo súper interesante, como fue los preliminares del ascenso de Hitler al poder, la victoria del nacionalsocialismo, con algo más de brevedad, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero además de ser una novela histórica, tal vez tendría que haber empezado por esta segunda característica, pero bueno, yo creo, no sé lo que predomina, la verdad es que va a partes iguales, ¿no? Porque estamos ante una novela tremendamente romántica, tremendamente romántica. Es una novela romántica que intenta exponer las claves de una historia de amor imposible. Una historia de amor imposible porque Heidegger estaba casado. Hannah Arendt, Johanna, en esta narración, era su alumna, mucho más joven y lógicamente esas circunstancias personales ya podían distanciarlos de un final feliz, pero es que además las posiciones vitales, ideológicas, incluso raciales, hacen imposible ese amor. Piensen que Hannah Arendt termina siendo una de las grandes voces contra el totalitarismo, una mujer enorme, con una proyección y unas vivencias personales como judía, pues que lo pasó y tuvo que huir de aquella Alemania nazi, y sin embargo Martin Heidegger pues termina o empieza, la novela ya está en esas proximidades, pues afiliado al partido nazi, es decir, empieza como una persona que colabora y bueno, y la verdad, yo es que luego ya no lo dirás tú, pero en fin, que era nazi y ya está. Entonces cuesta tanto trabajo pensar cómo esas dos personas tuvieron esta historia de amor, una historia de amor que se puede contrastar, y bueno, y que además está escrita como una historia de amor, con una pasión y con, en fin, súper, no ya novelable que lo es, sino súper cinematográfica. Y además, para terminar, es una novela que tiene una importantísima carga de ensayo que nos va a interpelar sobre el papel de los intelectuales en la sociedad y en el caso que nos ocupa, cómo tantos intelectuales alemanes pudieron apoyar y sustentar el nazismo con mayor o con menor fervor. Y como decía, es una novela que es excelente porque está muy bien escrita y además es una novela pues muy oportuna también. No oportunista, porque está pensada y diseñada y empezada a escribir hace muchos años, pero la verdad es que se te ponen a veces los pelillos así como de punta, ¿no? Es una novela que da vértigo leerla porque cuando describe aquella sociedad alemana, pues con ese profundo sentimiento de derrota, con ese
profundo sentimiento de fracaso social, cuando describe los problemas económicos, los problemas que tenía la juventud, el desempleo, los grandes problemas que tenía las clases medias, pues eso llevó a millones de personas a buscar un salvapatrias, a apoyar una varita mágica que después se llenó de sangre. Entonces, bueno, pues da un poquito de vértigo cuando ves qué puede pasar en una sociedad para, buscando un norte mejor, perderlo de una manera tan atroz como se perdió en Alemania. Y por lo tanto, salvando las distancias, nunca voy a caer en la simplificación de considerar que los tiempos que vivimos son parecidos a aquellos que se vivieron, pero bueno, los escenarios tan indeseables que se producen desde la polarización, desde el populismo, pues de todo eso va también esta novela, y creo que llama a la reflexión, ¿no? Porque está claro que en el sueño de la razón produce monstruos. Y bueno, pues de todo eso vamos a hablar, vamos a intentar establecer un diálogo, voy a intentar poner en aprietos a nuestro autor, pero la primera pregunta va a ser fácil. ¿Por qué has escrito Un siglo llamado invierno? Háblanos, si quieres, de esa pentalogía y de por qué esta novela. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, bueno, tormentosa, ¿no? Pues está España y sobre todo Andalucía, desgraciadamente, con todas estas tormentas y estos cadáveres del accidente, muy mal, ¿no? Y muchísimas gracias a José Ángel por su afecto, su amistad y ofrecerme la posibilidad de estar aquí con vosotros hoy, y por supuesto a Mar, que desde primera hora, cuando le comenté la posibilidad de estar acompañándome hoy en este acto, pues enseguida, ¿no?, dijo que sí, que lo hacía además con muchísimo gusto. Bueno, esta novela, que algunos pueden pensar que es muy larga, ¿no? Me decía hace poco un amigo, yo es que novelas de más de 300 páginas no leo, ¿no? Pues claro, 500 páginas son un montón de páginas y podrían haber habido muchísimas más, es verdad que debemos de seleccionar. Forma parte de una pentalogía que yo en su momento, cuando acabé el ciclo sobre el siglo de oro, en donde precisamente una de esas obras está ahora, la han hecho famosa porque Amenábar ha escrito, o sea, ha hecho una película que se titula igual que mi novela, Cautivo. Pues pensé que una vez acabado el siglo XX tenía que ver qué me interesaba fundamentalmente del siglo XX para novelar. Y había varios acontecimientos que yo consideraba que eran esenciales. Uno, por supuesto, era nuestra guerra civil, otro era la Revolución Rusa y otro el final de, bueno, por supuesto el nazismo, y el otro el final del siglo XX con la caída del muro de Berlín, con la perestroika y bueno, y la aparición del Papa Wojtyła, que es también son acontecimientos muy novelables, ¿no? La guerra civil, mi visión sobre este acontecimiento, yo no quería caer en todo lo que se ha escrito ya y entonces quise dar una perspectiva completamente diferente. Y bueno, ahí el personaje fundamental en esa novela, La Edad del Viento, es Antonio Machado, y una historia novelesca que yo invento en torno a él, que me sirve para ver o para dar una visión sobre esa república y la posguerra, tanto en España como y sobre todo en Europa. Después llegó la idea sobre cómo abordar el tema del nazismo. Tampoco quería caer en una novela histórica al uso, porque no es eso lo que me lleva en ninguno de los casos, aunque sean acontecimientos históricos relevantes los que aparecen. Y entonces, casualmente, me llegó la novela cuando en un momento determinado, leyendo cosas de Hannah Arendt, yo estuve toda la vida enamorada
de Martin Heidegger. Claro, aquello fue un flash así que se encendió de pronto, y cuando empiezo a investigar y veo que realmente allí hay una novela, hay una historia, pues es cuando decido ya comenzar a escribir esta novela, que fundamentalmente es una historia de amor dentro del magma de un periodo de entreguerras profundo, enormemente importante y muy doloroso para fundamentalmente el mundo, con más de 60 millones de muertos. Entonces, claro, es suficientemente importante ese nacimiento, al mismo tiempo que se nace al amor, se va gestando un monstruo que genera la muerte. El poema, el soneto de Quevedo, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, y así podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Ese poema de amor que, según Dámaso Alonso, era el soneto más importante que se había escrito en la literatura española, que acaba con aquel endecasílabo de más polvo serán, pero polvo enamorado. Esos huesos que acaban llegando a la muerte, pero que vence a la muerte el amor. En cierto modo también la novela es eso, ese vencimiento del amor sobre la muerte. Y esa fue la idea inicial, o sea, intentar ver cómo fue ese amor, desarrollar ese amor al mismo tiempo que se iba generando, que se iba naciendo en la sociedad alemana este germen de destrucción. Pero claro, la destrucción la vimos posteriormente. En esos momentos era un germen de ilusión. Yo la verdad es que leyendo la novela, y ahora que no nos escucha nadie, no sé si ha sido intención del autor o no, que me gustaría saberlo, porque a mí el personaje de Heidegger se me ha hecho realmente antipático. Pero yo sé que es uno de los filósofos del mundo mundial, todo lo que queráis, pero es un hombre de un egoísmo, digo ya hablando de la historia personal, no hablo ya del nazismo o de que simpatizara, no, quiero decir, es un hombre que detrás de una mente brillante, que eso nadie lo cuestiona, pero es un hombre egoísta, mujeriego, bastante machista en su comportamiento. No sé, yo lo que me pregunto es cómo una mujer tan poderosa, tan valiente, tan en las antípodas filosóficamente de Heidegger, o sea, cómo el amor puede surgir de verdad, y tú que lo has trabajado, cómo fue posible esa historia de amor sostenida en el tiempo, sobre todo por parte de ella, porque él sostenía pocas, en mi impresión. Quiero decir, él tuvo muchas Hannah Arendt en su vida. Entonces, bueno, claro, escapar del cliché de un profesor universitario que cada día escoge una alumna es bastante difícil, y eso habla de una persona brillante, pero al mismo tiempo de una tremenda debilidad. Y no sé. Sí, bueno, él partía de la idea de, claro, esto se puede vender de muchas formas, ¿no? Pero él partía de la idea de que para él el amor, y sobre todo el amor en personas jóvenes, era la esencia para que su filosofía, la filosofía del tiempo y del ser, una filosofía que es existencial fundamentalmente. La idea sobre la que pivota es el Dasein, el estar ahí, no la vida, la muerte, no, el estar ahí presente, ¿no? Decía que esa filosofía solamente podía brotar en estado de efervescencia amorosa. Claro, eso le llevaba a estar continuamente con una mujer tras otra. Y al mismo tiempo, despreciando en cierto modo ese papel relevante que tuvo su mujer en su vida.
¿hasta dónde se puede considerar, evidentemente, de una perspectiva machista? Bueno, había un amigo, Fernando de Villena, el escritor granadino, que coincidía contigo, que decía que yo maltrataba a Heidegger. Puede resultar, si es eso lo que aparece, no es mi intención. Mi intención, sobre todo, es mostrar los claroscuros que tiene cualquier persona, cualquier personalidad, y en el caso de él, evidentemente esos claroscuros, esas contradicciones están muy presentes. Hay una tendencia a la simplificación, pero es verdad que también él se mueve en una época determinada y al mismo tiempo la relación con las mujeres, muchas de esas mujeres se relacionan con él como en un estado más que de enamoramiento del personaje, de enamoramiento de su mente, de enamoramiento de la forma de decir las cosas, de la forma de transmitir, porque realmente él era un profesor de aquellos que los alumnos, utilizando un término que todos entendemos perfectamente, se les caía la baba escuchándolo, ¿no? Sorprendía alumnos que él en su, en aquella situación que tenía de enfrentamiento con algunos otros compañeros, los hacía que fueran a clase a las 8 de la mañana, porque con el que se enfrentaba los tenía por la tarde y los hacía ir a las 8 de la mañana, y el que más alumnos tenía era él, porque realmente iban a Marburgo, que fue donde se conocieron Ana y él, iban a conocer al profesor Heidegger. Y Hannah Arendt no se enamora, una chica entonces que tenía los 18 años, no se enamora de Heidegger precisamente porque fuera un efebo, sino porque se enamora de su mente, se enamora de su forma de transmitir. Claro, en el primer día que él da una visual así a la clase, y le llega y le dice: señorita, quiero verla mañana en mi despacho. De ahí a la cabaña. Claro. Y al día siguiente va a su despacho y después de allí de un diálogo y tal, él se hinca de rodillas. Imagínese la escena, ¿no? Porque es muy cinematográfica. Eso sucedió así tal cual. Se hinca de rodillas y comienza allí, poco más o menos, a adorarla y a seducirla. Pues una chica de 18 años, aquello es una explosión emocional de tal calibre, en donde se mezclan los dos elementos, que queda completamente obnubilada. Y a más, cuando le dice: debes hacer la tesis doctoral sobre el amor en San Agustín. Y ella empieza a investigar sobre el amor en San Agustín. Con lo cual es un periodo en una chica de 18 años, enamorada del profesor, el profesor se le confiesa, claro, de total efervescencia, que, en fin, hay que situarse en ese momento, ¿no? Sí, también la novela que nos cuenta el ascenso de Hitler al poder, que es una historia, por supuesto, que es de manipulaciones, y una historia de populismo y una historia de crisis social, pero también es una historia de pasividades. Es decir, el ascenso de Hitler viene precedido por cierta pasividad o comodidad de los países occidentales, que en principio lo veían como enemigo del comunismo. Bueno, pues mientras se desarrollaba allí en Alemania, lo dejaban crecer. Algo parecido pasaba en España con Franco, en ese sentido de que los enemigos de los comunistas son mis amigos, ¿no? Entonces hay una cierta pasividad por parte de los países hasta que la cosa evidentemente se convierte en una amenaza. Esto duele decirlo, pero como lo decía Hannah Arendt, lo digo porque jamás las víctimas podrán ser culpables de nada, pero es verdad que hay una pasividad inicial por parte de la sociedad judía, hay una mansedumbre, hay algo que ella detesta, ¿no? Algo que ella intenta combatir, porque hay
no sé, aquello ocurrió, tal vez no hubiera podido ocurrir de otra manera, pero desde luego es llamativo cómo se pudo exterminar a tantísimas personas con una resistencia tan escasa como sociedad, ¿no? como colectivo judío. Y desde luego hubo una más que notable pasividad, cuando no complicidad directamente, de los intelectuales alemanes. Y sobre esto último es lo que yo te quiero preguntar, centrándonos en la novela, pero levantando un poquito la mirada no solo de la novela. ¿Cuál crees que es el papel de los intelectuales en los acontecimientos sociales y políticos, sobre todo en momentos de crisis? ¿Qué has visto, qué has buceado en esta Alemania nazi que tal vez nos pueda servir también para hoy? Yo lo que veo ahí al principio, antes lo comentábamos en la cafetería, es que, claro, la perspectiva que nosotros tenemos ahora de aquellos acontecimientos es una perspectiva histórica, es una perspectiva estudiada, trabajada, la hemos visto en películas, en libros, etcétera. Hay una perspectiva histórica, y a partir de esa perspectiva histórica, digo que hay una perspectiva histórica, habría que decirlo entrecomillado. Podemos tener la perspectiva histórica los que tenemos una determinada edad y hemos procurado enterarnos de eso. El 20 y tanto, el 30% de jóvenes de 18 a 30 y tantos años que hoy día dicen que les parecería maravillosa una dictadura, me da la impresión de que no tienen esa perspectiva histórica sobre lo que significó el nazismo. Pero digo que en esa perspectiva histórica, en esa coyuntura, en los años 20, en el año 1921, que a partir de Eckhart, un poeta germánico, se crea el Partido Obrero Alemán, que fue la base del Partido Nacional Socialista Alemán, o sea, un poeta el que diseña todo esto, fijaros. Hay una perspectiva muy diferente a la actual. En esos momentos hay muchos intelectuales, entre otros el propio Heidegger, que creen todavía en esa especie de idealismo alemán, de ese romanticismo alemán que procede directamente de principios del siglo XIX, de todos los poetas como Heidelberg, poetas románticos que habían defendido la causa germánica siempre y ese espíritu alemán, y que había como una componente romántica en esa necesidad de devolver a Alemania a un lugar en la historia, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y después de estar acosada, digamos, por los países ganadores en cuanto a las deudas que tenían que pagar, y todo eso agravado posteriormente con el famoso crack de Nueva York. Entonces, hay como una sensación de una necesidad idealizada en el intelectual en general de creer en algo, pero evidentemente había muchos otros que no estaban en esa línea de pensamiento, porque, pues sin ir más lejos, Karl Jasper, este psicólogo tan importante de la época y amigo de Martin Heidegger, estaba completamente en contra de las ideas de Heidegger en ese sentido. O incluso el propio hermano de Heidegger también estaba en contra, le decía que le parecía una barbaridad. Entonces, hay, digamos, también en el caso de Heidegger en concreto hay una componente también personal. Heidegger trataba de hacerse un hueco en la universidad alemana y, digamos, se sentía un poco desolado porque no conseguía el puesto que realmente al que realmente aspiraba, y precisamente un grupo que lo apoyó fueron los nazis. Los nacionalsocialistas lo apoyaron en esa línea. Entonces, quiero decir que hay una serie de elementos de tipo histórico que pueden influir
de cara a que en un momento determinado ese papel de algunos intelectuales girara hacia esas posiciones. En algunos casos por intereses particulares, pero en otros casos hubo muchos. De hecho, en el juicio posterior que hubo una vez finalizada la guerra y en donde, en fin, se le quería quitar la biblioteca y todos los méritos habido y por haber a Martin Heidegger, pues hubo algunos intelectuales que lo acusaron realmente de haber actuado muy duramente con algunos de esos intelectuales. Entre otros el propio Husserl, al que él había sucedido en la cátedra en la Universidad de Friburgo, y que después de esto y de haberle dirigido la tesis doctoral y tal, no fue ni siquiera al cementerio cuando falleció, ¿no? Entre otras cosas porque procedían de familias judías y no tenía que dar una determinada imagen. Pero yo creo que la situación de los intelectuales, no todos, obviamente, abrazaron el nazismo. Sí hubo un silencio por miedo a muchas cuestiones y por un plegamiento al nuevo poder instituido. Tenían que comer cada día, y porque la percepción realmente que existía no era la percepción que tenemos hoy día de... yo no digo esto por tratar de justificar una actuación histórica, ni mucho menos, sino por situar a cada uno en su contexto histórico. La percepción que tenemos ahora es muy distinta y se puede juzgar con más rigor o más fortaleza ese momento. Pero en ese momento no se sabía hacia dónde caminaba aquello, porque también es evidente que, como sucede hoy día con algunos de estos vendedores de humo, pues parece que vienen vendiendo que lo van a solucionar todo en un momento, ¿no? Cuando ya vieron lo que sucedió, ¿no? Sí, yo quería leer un par de párrafos muy breves, pero la verdad es que está todo del máximo interés, pero me han gustado particularmente en este juego de voces que hablan en la novela y que describen los mismos acontecimientos, hablan también los hijos de Heidegger. Entonces son personas jóvenes, cómo vivieron el proceso la gente joven. A mí la verdad es que me resulta tan chocante, en fin, que lo voy a leer y te preguntaré. Esta primera, son dos párrafos breves. Esta primera habla de la educación, de lo que recibían en clase, ¿no? Dice, había otras asignaturas interesantes como eugenesia o ideología. Esta última más cercana al propio pensamiento filosófico. Pero había algo que sin embargo no me gustaba, y es que algunos profesores, aunque no era lo habitual, mostraban a algún alumno cuyo padre o madre fuera judío como ejemplo de lo que era un bastardo y un miembro de una raza biológicamente inferior. Creo que era innecesario, pero con lo que sí que estaba de acuerdo, está hablando un joven, es que es una voz en este caso de un joven, pero con lo que sí estaba de acuerdo es en que fueran expulsados de los centros escolares a partir de los 10 años aquellos niños que no quisieran estudiar o no pudieran por no estar dotados para ello. ¿Para qué gastar marcos innecesarios en ellos? Y se pedía, incluso le pedían a los profesores que tuvieran una especial atención con aquellos alumnos que tenían dificultades para abotonarse el abrigo o para aprobar los exámenes, para proceder en consecuencia y que un especialista los esterilizara. No todo me gustaba, pero en general nos sentíamos bien, tanto Germán como yo. Y dice, ya un poquito más adelante, habla otra voz de un joven en los campamentos con las juventudes hitlerianas. Dice, nos sentíamos libres y con la sensación de que estábamos haciendo algo importante. Eso es, nos sentíamos poderosos.
Sabíamos que el Führer actuaba con la presunción de que un joven educado, sano de cuerpo, firme de carácter y lleno de confianza en sí mismo, era más valioso para la comunidad que el poseedor de una alta cultura, pero que fuera encanijado o pusilánime. Y para eso nos preparaban. Al tiempo, los profesores nos transmitían la idea de que éramos una raza superior, que viviríamos plenamente en una sociedad feliz si los años anteriores había sido triste y derrotada. Había un sentimiento de entusiasmo que en los campamentos se desarrollaba especialmente. Y con todos estos principios se estaba creando una juventud mucho más preparada que la de nuestros padres y con ansias de conquistar el futuro. ¿Crees que este libro merece la pena que lo lean los jóvenes? Sí, precisamente la próxima semana me han invitado a un centro de Málaga a hablar a los jóvenes de bachillerato de esta novela, y yo creo que sí, hay precisamente una de las ideas que yo tuve al intentar que aparecieran las voces de estos jóvenes es dar pie a eso, dar pie a que pudieran intervenir los jóvenes actuales a partir de esta novela y que reflexionaran con actitud crítica ante lo que están viviendo ahora mismo, que sirviera de alguna forma para analizar el presente, ¿no? Porque yo creo que esa es una función social que cumplimos todos los escritores. O sea, las obras literarias no solamente deben ser un instrumento de entretenimiento, que también, obviamente, sino que deben de tener una sustancia que permita una reflexión. En ese sentido, bueno, yo siempre he tenido la guía clara de Cervantes y el Quijote, ¿no? Y esa es un poco la idea. Ahí tenían que aparecer esas voces, además voces expresando realmente lo que sentían, porque lo expresan con una absoluta naturalidad. O sea, estos jóvenes nazis, la influencia obviamente que tienen ahí estos dos jóvenes es la influencia de su madre, porque la mujer de Heidegger era realmente una nazi con toda regla y fue la que en cierto modo fue seduciendo o convenciendo a Heidegger de que ese debía ser el camino, su forma de pensar y de ser. Pero la perspectiva que adoptan los jóvenes es una perspectiva basada en elementos ilusionantes. Lo dicen con absoluta naturalidad porque creen que realmente ese es el camino. Claro, falta una perspectiva para analizar las cosas. Y cuando te dicen que están procurando que tú seas uno de los guías futuros de tu país, que te encuentras sano, bien, tal, y que estás entre los elegidos, pues ¿quién no quiere estar entre los elegidos, no? Todos quieren estar entre los elegidos. Pero claro, el débil, esa persona que a lo mejor no tiene posibilidades, que aquí hablamos de ellos como los de diversificación curricular en los institutos, pues son personas que son apartadas totalmente de la sociedad desde que tienen 10 años. Y ese es un elemento que progresivamente va realmente desgastando a la sociedad. Heidegger, por otra parte, no era eso en lo que realmente estaba pensando, sino realmente en la formación. Él decía siempre que tenía que haber una alianza entre la universidad y la sociedad, cosa que muchas veces vemos que están cada una a una distancia grande de la otra. Hoy día mismo se ve, ¿no? Los campus universitarios solamente se enteran de las cosas que suceden los que están en el campus universitario. La universidad no está en la sociedad. No está en la sociedad. No se hacen actividades habitualmente de la universidad en centros como este.
no se traslada ese conocimiento a la sociedad. De hecho, ahora ha habido un cambio en la reforma de la acreditación del profesorado, en el sentido de que se le da un valor fundamental a esa traslación de la información a la sociedad. Hasta hace poco eso no existía. Ahora eso se llama liderazgo. El traer realmente a la sociedad la investigación, los estudios, lo que se hace. Porque hasta ahora eso permanecía en una absoluta oscuridad de élites culturales. Y entonces, precisamente una idea que traslada Heidegger, que es una idea muy moderna en ese momento, cuando él hace el discurso del rectorado en el año 33, es precisamente esa, la idea de trasladar a la sociedad la universidad. Y en ese ámbito los alumnos tienen una importancia fundamental. Él, de hecho, no solamente, digamos, era una persona ilustre en sus clases y tal, sino que él se llevaba a los alumnos al campo, tenía relaciones, o sea, las clases las podía dar en su finca de Tonnenberg, en plena Selva Negra, y realmente eso, digamos, forma parte de esa vieja idea de la cultura clásica, ¿no? Cuando todos los pensadores de la antigüedad pues reunían allí a sus alumnos en un patio, en un jardín, y se convertía aquello en una fuente de diálogo, ¿no? Los diálogos platónicos, ¿no? Y en cierto modo eso es lo que trata de trasladar Heidegger, y claro, se va gestando ahí en el alumnado una sensación de poder absoluto, de que realmente eso es lo que le interesa. Y de hecho hay uno de los capítulos en donde, que además a mí me sirvió mucho, yo estuve durante 2 veranos consecutivos en Polonia dando clase de español y pude ver el sitio de Westerplatte, en la entrada del Vístula por el norte, por el Mar del Norte, que fue por donde entraron los bombarderos que bombardearon la posta en Polonia, y ahí comenzó ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial. Y estos soldados jóvenes, entre los que estaba Hermann y otros tantos amigos suyos, iban a la guerra ilusionados porque pensaban que estaban luchando por algo realmente justo. O sea, había como una especie de engaño social de tal magnitud que toda la sociedad estaba como obnubilada, como metida en una especie de nube, creyéndose todas aquellas grandes mentiras que llegaban desde el poder. Y en ese sueño que produce monstruos, pues claro, hasta que no te despiertas ni siquiera te das cuenta de eso, ¿no? Y los jóvenes ahí juegan ese papel, ¿no? Esa voz, digamos, que acompaña todo ese movimiento social, que era un movimiento, una corriente que te empujaba. Voy a hacer una última pregunta para después, si nuestro director de nuestra Real Sociedad anfitriona nos quiere hacer alguna pregunta o hacer algo. Yo voy a terminar esta parte de ceremonia con esta última pregunta, ¿no? Llama mucho la atención que cuando terminas, no es frecuente en las novelas, no es la única, pero no es muy frecuente en la novela una bibliografía y una documentación tan interesante, sobre todo sobre otros libros, básicamente de ensayo, que pueden servir para quien quiera profundizar en algunos de los temas que se abordan en la novela. ¿Cómo es la tarea de documentar? ¿Qué esfuerzo has dedicado a ello?
Es decir, para que al final no solamente haya una narración atractiva desde el punto de vista del divertimento y de pasar un buen rato lector, sino que además sabes que hay una solvencia en la mayor parte, no en la mayor parte, quiero decir que hay ficción, pero la parte que habla de lo real es tremendamente solvente. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo y, como digo, yo por mi parte voy a terminar, con independencia de que luego el público, si quiere hacer alguna pregunta, ya sí. Nuestro anfitrión te da. Yo hice una selección bibliográfica que está ahí al final. Es verdad que utilicé muchas más obras de las que hay ahí, pero a veces esta labor quizá es la más... es una labor necesaria, pero es la más ingrata. ¿Por qué? Pues porque una vez que tú tienes tanta información, es muy difícil seleccionar aquello que realmente es fundamental o es esencial y no impedir que la novela, que la historia avance por su propio camino. Yo creo que uno de los grandes problemas de la novela histórica hoy día es que se ven demasiado que es historia y muy poco que es novela. Recuerdo la anécdota, por ejemplo, de una novela histórica de Antonio Gala, El pedestal de las estatuas. En esta novela histórica, centrada en el siglo XVI, en torno a uno de los validos del rey Felipe II, se veía perfectamente el momento en el que Gala era Gala y alguien, las malas lenguas, no sé si decían que era el ayudante, metía trozos de historia, porque es que cambiaba radicalmente el estilo. El estilo de Gala siempre ha sido un estilo muy floreado, muy adjetivado, muy brillante, muy en la línea de esa literatura cordobesa, en algunos casos, y llegaba determinado momento en el que se introducía lo histórico puro y duro, ¿no? O sea, el dato histórico. Y decía, aquí pues han metido el fragmento, ¿no? Claro, la gran dificultad de las novelas históricas es esta, pero mi idea no era hacer una novela histórica, era hacer una novela, una historia de amor con una componente histórica. Claro, la componente histórica tiene que estar ahí con elementos de peso y fuertes. Ahora bien, hay una parte que yo la considero más importante que lo propiamente histórica, que es la parte literaria. Ahí, por ejemplo, una de las obras que yo creo que realmente fue la que me dio pie a mí a escribir esta novela de este modo, es La montaña mágica de Thomas Mann. Muy citada muy citada en la novela. Yo considero que es una novela que a mí me obnubiló cuando la leí, ¿no? Porque algunos de esos elementos, yo no sé si alguno de ustedes la ha leído, pero esta novela se desarrolla precisamente en la ciudad de Davos, en Suiza, en donde se reúnen, ¿no?, los 25 magníficos para discutir qué van a hacer con nosotros el resto de la humanidad. Y ahí, en Davos, hay una residencia en donde la gente va allí a morir. Incluso el que acompaña al protagonista, que va a acompañarlo a que vaya a Davos, acaba quedándose allí, en Davos. Y Thomas Mann, que además era un escritor muy leído por Heidegger y con una base evidentemente en el concepto del existencialismo, cuyo creador en el siglo XX es Heidegger, que hubiera sido del existencialismo francés sin Heidegger, ¿no? De hecho, pues los existencialistas franceses, curioso también, esto llama mucho la atención, ¿no? Entre los mayores defensores que tuvo un nazi como Heidegger en el juicio que le hicieron,
fue del miembro del Partido Comunista francés, de los existencialistas franceses, de Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Jean-Paul Sartre defiende a un nazi como Heidegger, pero defiende su filosofía, su modo de interpretar el mundo, ¿no? No el hecho de que sea nazi, evidentemente, sino su forma de interpretar, de ver el mundo, y más en esa época con 60 millones de muertos. Lo que quiero decir que ahí esa montaña mágica en donde la muerte está muy presente, pero hay también unos diálogos magníficos de personajes que aparecen, que van a aparecer también, el metatexto también está presente en esta novela, que van a aparecer también en esta novela, porque incluso de hecho hubo en su momento un enfrentamiento dialéctico, que eso sí fue real, entre Martin Heidegger, dentro de esas justas que había filosóficas, entre Martin Heidegger y otro filósofo, que vienen a representar en cierto modo el enfrentamiento dialéctico que se produce en la montaña mágica, entre dos personajes muy singulares que tienen dos visiones del mundo completamente distintos, ¿no? Y sin embargo eso se reproduce, y hay como una especie de diálogo entre la montaña mágica y esta novela, en esos apartados en donde se produce eso, ¿no? Y toda una base literaria muy importante a tener en cuenta, porque no hay que olvidar que Heidegger escribía poesía y escribía también narrativa, y era un autor que seguramente se decía que si no hubiera sido filósofo hubiera sido escritor, y algo parecido le sucedía a Hannah Arendt. Precisamente ese amor, digamos, que se va ampliando gracias también a la palabra, porque está claro que, en fin, yo creo que es precisamente la palabra lo que hace que ese amor crezca o desfallezca, esa comunicación en las parejas. Las parejas, pienso que el amor se mantiene precisamente porque la palabra es capaz de mantener ese amor. Cuando la palabra deja de funcionar el amor en las parejas, ¿no? Y ahí eso se mantiene, se va a mantener toda la vida, porque aunque ella se casó 2 veces, y además con 2 miembros del Partido Comunista, sin embargo, y se ve también esas contradicciones de época, ¿no? O sea, ella al principio es sionista, porque se siente apoyada por el sionismo para poder sobrevivir, para poder salir de Alemania, para poder sobrevivir en Francia durante un tiempo y para poder finalmente irse a Estados Unidos. Pero cuando ella se da cuenta realmente de lo que significa el sionismo en Estados Unidos, que además nada más llegar, lo primero que hacen los judíos con los que se relaciona es decirle que se aparten de allí, ¿no? Un poco como le sucede también a muchos inmigrantes que vienen nuevos, o como sucede en Estados Unidos, ¿no? A los inmigrantes que están allí ya, y llegan inmigrantes nuevos, los que están allí ya asentados dicen, no vengáis más. No vengáis más, que ya los que están... Algo parecido, ¿no? A ella le pasó eso, empieza a darse cuenta de lo que es realmente el sionismo a partir del caso Eichmann, de aquel juicio de Eichmann, cuando el ideólogo del curso final de los judíos, de la solución final, y ella se da cuenta que todo aquello es una gran mentira del sionismo, y entonces rompe totalmente con ello, y es cuando viene ya toda su producción del análisis de los totalitarismos. O sea, se van produciendo virajes en los personajes porque las circunstancias históricas son tan terriblemente potentes como para que se produzcan esos cambios. Sin embargo, la idea esencial de esa ideología en Heidegger no falleció. Se mantuvo fiel a esa idea, no evidentemente la idea de Hitler, porque con ellos
Con la oficialidad sí tuvo muchos problemas. De hecho, le propusieron desde Hitler, le propusieron que se fuera a Berlín a la cátedra de filosofía de la Universidad de Berlín para que él se convirtiera en el ideólogo del nazismo, y dijo que no, que él se quedaba en la Universidad de Friburgo y no se iba. Claro, él también tuvo ahí unos arrestos importantes, como diciendo: a mí ustedes no me importan nada, yo no voy a ser el ideólogo de nadie y yo hago lo que considero que debo hacer, estén a favor o en contra de mí. Y a partir de ahí, que fue a los pocos meses realmente de haber sido nombrado rector de la Universidad de Friburgo, ella empieza a separarse del nazismo. Pero realmente la historia de la novela trata fundamentalmente de ser una historia de personas. Yo he querido crear una historia de personas que tiene una forma de ver el mundo, de sentirlo, con sus contradicciones, con sus filias y sus fobias, como aparecen también entre los distintos profesores universitarios que hay ahí, los miembros de la religión, y también ofrecer una imagen de una persona humilde, de una familia humilde, como era Heidegger. Heidegger realmente estudió un poco por suerte, porque su padre, que era tonelero y sacristán, pues no tenía para pagarle los estudios. Y entonces, bueno, gracias a la Iglesia pudo empezar a estudiar, como por otra parte en España muchos de los que vivíamos en pueblos, y gracias muchos de ellos a la Iglesia a venirse a estudiar en los seminarios, pudieron estudiar. Yo tengo así muchos amigos precisamente de Jaén, algunos de ellos, gracias a venirse a los seminarios pudieron estudiar, gracias a esas ayudas. Entonces, ese personaje Heidegger, y de una familia muy humilde, cuando se casa con su mujer, con Elfriede, claro, Elfriede venía de una familia de militares prusianos de toda la vida, con alta graduación y con una idea del mundo determinado, ¿no?, que es lo que le va transmitiendo a él. Entonces, no he querido hacer una historia de buenos, de malos, cargar la idea sobre esto, crear prototipos, símbolos, ni nada de eso. He querido que aparezcan los seres humanos con sus contradicciones, con sus filias, con sus fobias, con sus cambios a lo largo del tiempo, y realmente al final, como aparece en los últimos capítulos, con el triunfo del amor que está por encima de la muerte, ¿no? En ese soneto de Quevedo, ¿no? Más polvo serán, pero polvo enamorado, ¿no? Muy bien. Con permiso, Marta, porque estáis manteniendo un diálogo interesantísimo, pero ya que puedo meter un poco cuchara, de entre las cosas que quería comentarte, una ya la ha dado respuesta, porque los que escribimos nos preocupa mucho cuando trazamos un personaje, el perfil psicológico del personaje, ¿no? Porque claro, a mí también me interesan mucho las personas, ¿no? La historia de la gente con nombre y apellidos, con sus grandezas y sus miserias, ¿no? Como todos tenemos. Pero bueno, ya a esa pregunta ya casi que me has dado respuesta, ¿no? Porque el personaje, por ejemplo, de la mujer del filósofo de Heidegger, me parece también que lo has trazado bien. Nos cuentas cosas que se salen del estereotipo de lo que nos podíamos esperar de esa mujer que le consiente esa vida un poco procelosa, ¿no?, en términos sentimentales. Y luego a los propios personajes, tanto a Johanna, Hannah Arendt, y al propio Martin, cómo los
bajas de las musas al teatro, ¿no? Eso me parece también una destreza tuya magistral. Pero bueno, ya me has dado respuesta a ese, tampoco quiero que nos pasemos mucho de tiempo. Y te preguntaría entonces, así directamente, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Qué próximo libro va a presentar en La Económica? Bueno, ahora simplemente un inciso sobre el Fride. El Fride realmente es una mujer que yo creo que es una de las grandes sufridoras de la obra. O sea, es una mujer que siendo nazi, sin embargo, uno se apiada del concepto de piedad, ¿no? Se apiada de ella al acabar la novela, porque hay que ver lo que sufrió esta mujer con un amante detrás de otro permanentemente, si bien es verdad que ella se curó en salud, porque el segundo hijo, Hermann, no era de Heidegger. El segundo hijo de Heidegger no era de Heidegger, era del médico, del ginecólogo de esta mujer, ¿no? Bueno, no es que Heidegger tuviera este tipo de relaciones con las mujeres como venganza, ni muchísimo menos, al contrario, porque él, ya lo he dicho antes, cuál era su idea, porque él quería a su hijo, a Hermann, exactamente igual que al otro que realmente sí era suyo, ¿no? Los quería los dos exactamente igual y no hizo nunca ninguna diferenciación, y yo creo que ni siquiera el hijo lo llegó a saber. Pero la mujer sí, hay un capítulo que yo le recomiendo, y además recuerdo que un novelista de Madrid también tenía esa idea, el novelista Rafael Soler, el actual vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores, que decía, ese es uno de los capítulos que a mí me ha gustado del libro, y es un capítulo que se llama Días Furiosos, el 2.12, en donde la mujer, el Fride, descubre una carta de Hannah Arendt, en donde Hannah Arendt se declara el amor a Heidegger, etcétera, etcétera. Hannah Arendt ya se ha ido, está de viaje hacia Francia, o está ya en Francia, y ella empieza a leer esa carta al mismo tiempo que está haciendo de comer, está haciendo una receta de comida, está leyendo la carta, y al mismo tiempo van apareciendo situaciones en las que, como una interpolación, se cuela Heidegger diciéndole a otra mujer que se quite las bragas, que se quite el sostén, que hay que no sé qué, que tal, o sea, una escena erótica con una escena culinaria y con una carta de amor. O sea, esos tres elementos se entremezclan ahí, y al final es de una crueldad terrible con ella, ¿no? Y ella llega un momento que dice, tendría que odiarlo, pero no era así. O sea, había algo también en esa mujer, y de hecho al final de la novela casi como que aparece un trío, en donde realmente la mujer de Heidegger acepta que vaya Hannah Arendt allí a su casa, que hablen los tres y tal, y hay como una especie, digamos, de aceptación vital, de que tanto por un lado como por otro se habían ido aceptando, uno que era nazi, la otra que era nazi también, pero que a la vez quería al marido, pero que el marido a su vez la quería a ella. O sea, es algo que seguramente puede suceder una vez en la vida, pero que allí sucedió. Y por eso hoy día estamos comentándolo. Si no, no estaríamos comentándolo si no hubiera sido algo extraordinario. En la vida sabemos que esa situación no se hubiera resuelto así, sino con separaciones o con un tiro, o con te maté porque eras mía y cosas así, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados habitualmente. Pero que de pronto se produzca eso es lo que genera, digamos, esa situación, lo que genera algo extraordinario, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad que
todos estos personajes son personajes que van viviendo y que van transformándose y que van creándose a lo largo de la novela como respuestas a algo que seguramente nosotros no pensaríamos que se iba a producir y acaba produciéndose, ¿no? Advierto que la receta se puede llevar a la práctica, ¿eh? Esa la has puesto clavada, y coge un poco o sea, la receta está fantástica. La receta sí es una receta de Arguiñano. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Bueno, pues ahora, como comentaba antes, ya está la tercera novela, ya está escrita, está en una editorial. La tercera y cuarta novela va a ser sobre la Revolución Rusa. Yo pensaba escribir una novela solo sobre la Revolución Rusa, pero, claro, veía que aquello daba demasiado... eran muchas páginas y que aquello se iba a alargar a 800 páginas como mínimo. Y entonces, cuando acabé ya definitivamente con el zar y triunfa la Revolución, se me ocurrió mandársela a una editorial de Madrid. Y a la respuesta al cabo de 2 meses es que me mandó el contrato. Digo, pero no, yo no quiero publicar ahora esta novela porque si no me vas a matar a esta. No, pero yo quiero asegurar que se va a publicar la novela, y entonces la idea es que la novela se publique en el 2027. Voy a intentar retrasarla al máximo del 2027 para darle a esta más vida, ¿no? Porque si no, una va matando a la otra. Y esa es la que hay, y lo que estoy escribiendo realmente ahora es la cuarta novela, que es continuación de esta de la Revolución Rusa. Lo que pasa que, claro, el tiempo en la universidad no te permite dedicarte a la novela durante el año, obviamente por las clases y tal, y entonces yo me dedico a escribir la novela fundamentalmente a finales de mayo, ¿no?, que ya han acabado las clases. Y entonces desde finales de mayo, además tengo menos clases durante el primer cuatrimestre, y me permite dedicarle a la novela. Tienes que dedicarle como mínimo diariamente 2-3 horas, porque si no entonces, pero además eso aunque sea solamente releer lo que has escrito, ¿no? Porque si no entonces, incluso soñarla. Porque cuando estás en ese proceso, más lo sabes, y tú si escribes novela también, cuando estás en ese proceso es que te despiertas pensando en el personaje, y esto podría hacerlo mejor, esto, o quitándolo. O sea, estás permanentemente escribiendo, aunque sea soñando. Sueñas con el personaje. Yo, antes lo decía, ¿no? Estoy soñando con ver cómo abordo una obra de teatro del absurdo, en donde el protagonista sea Trump, porque más absurdo que un señor que hace así y empieza a secuestrar a jefes de gobierno, etcétera, y es que eso es teatro del absurdo, y es un teatro del absurdo que desgraciadamente estamos viviendo en una persona que es el amo del mundo, ¿no? Entonces, intento siempre que estoy creando algo, vivirlo profundamente, porque pienso que eso es lo que me voy a llevar a la tumba. Magnífico. El 27 te esperamos aquí en La Económica, ¿verdad? Bueno, si queréis preguntar algo a Mar o a Paco. Preferiblemente a... Muy interesante el colegio, la verdad, y la presentación de José Ángel. Yo te quería preguntar, porque en parte la has contestado ya. Dices que es una novela centrada en una historia de amor y de personas, con un contexto histórico, ¿no? Luego me ha llamado la atención, igual que a Mar Moreno, el que tenga tanta bibliografía, una novela. Quiere decir que está muy documentada. Pero el meollo, el centro, es la historia de amor. Una historia de amor que está bastante documentada también. Quería preguntarte exactamente cuánto hay de ficción y de verdad histórica en la relación amorosa que planteas. Y Bueno, otra sí, sí. La otra cuestión es, que me llama la atención, porque el debate de Heidegger siempre es hasta qué punto era nazi. Está claro que era nazi, que pertenecía al partido, en el 45 rompe el carnet, ¿no?
y has comentado su renuncia, que no era fácil en su situación, a la cátedra de Berlín, ¿no? Bueno, en 45, ya el inicio de la guerra no tuvo que ser fácil. Nazi estaba claro que era, pero a lo mejor no en su dimensión posterior que hemos conocido al nazismo. Pero me llama la atención que se junten dos personas que se consideran miembros de pueblos elegidos por Dios, ¿no? O por la historia, ¿no? En el caso alemán y en el caso sionista de Hannah Arendt, ¿no? Es decir, dos personas cuyos pueblos reivindican que son los elegidos por Dios y por la historia para ser grandes, ¿no? En el caso de Hannah Arendt está claro, cuando ella después se pasa y milita en el Partido Comunista o afín a la idea comunista y demás, está claro que era un aprovechar las circunstancias que le vinieron bien para en lo personal, el apoyo del sionismo para eso, ¿no? Pero en el caso, y ahora la pregunta, en el caso de Heidegger, si piensas que su nazismo era realmente así, o fue también un momento coyuntural, superficial, que se dejó llevar por las circunstancias que has mencionado antes del castigo tras la Primera Guerra Mundial, de la sociología que había de un pueblo deprimido que necesitaba el liderazgo, si realmente fue tan nazi o fue nazi de carne sola. Bueno, en cuanto a lo primero, a la ficción, cuánto de ficción hay en esa relación amorosa, uno de los elementos que a mí me ha servido de base es las cartas. Claro, las cartas, hay frases, hay fragmentos que yo he seleccionado adecuadamente a la hora de reconstruir esa historia de amor. Pero en lugar de trasladarlo al texto literario como diálogos, he preferido hacerlo de un modo memorial, porque siempre cuando hay una rememoración de lo que tú sientes, digamos que el tono que se traslada es un tono muy diferente, ¿no? Esto por un lado. Sí hay una parte, digamos, importante de esa relación amorosa, pero hay una parte también que está, digamos, que es una base meramente ficticia de sensaciones, de visión sobre en un momento determinado circunstancias, etcétera. Hay otras cosas que son evidentemente que sucedieron tal cual, ¿no? Esto que he dicho antes, que se hinca de rodillas y tal, eso fue real. Eso lo cuentan distintas obras al respecto, eso fue real, eso sucedió. Y bueno, también hay muchas circunstancias. Claro, si ella dice que estuvo en la cabaña de Tonnenberg con él y tal, y yo genero un espacio, ese espacio evidentemente no lo conocemos, lo que se dijeron o no se dijeron, o cómo se lo dijeron, eso no lo conocemos, eso sería pura ficción. Entonces, bueno, digamos que está entreverado de elementos ficcionales y elementos reales, sacados fundamentalmente de las cartas de ellos. Y luego, en cuanto a la relación con el nazismo de él, hay, yo creo que varios elementos que lo hacen también evolucionar. Uno es el hecho de que evidentemente la influencia matrimonial, la influencia de la mujer, de transmitirle la idea de que esa ideología era la que realmente había que defender, eso pudo tener su parte importante, pero yo creo que en el fondo él llega más a esa visión desde el ámbito de la literatura, de la poesía, de ese idealismo alemán que se va trasladando progresivamente a la sociedad para, digamos, ese renacimiento del pueblo alemán después de haber sido masacrado en la Primera Guerra Mundial, de haber perdido la guerra, de tener que pagar a los países ganadores una cantidad millonaria de marcos, etcétera, etcétera. Claro, es otro elemento que va coadyuvando, o sea, hay toda una serie de elementos que van coadyuvando que lo llevan a crearse un perfil. Pero hay unas grandes diferencias con respecto al nazismo oficial. Él decía que Mein Kampf, a partir de una página determinada, lo dejó de leer porque no le interesaba para nada
lo que decía, y era muy crítico también con cuestiones que tenían que ver con la raza, con el pangermanismo, en un momento determinado, hablando con su hijo, que el hijo defiende al ideólogo del nazismo y tal, y dice, ese es un estúpido, ese es un gili, ese no sé qué, ese no sabe lo que dice. Quiere decir que él era muy crítico también y precisamente su condena por parte del nazismo viene al cabo de unos meses de estar en el rectorado, que él dimite del rectorado y además, claro, cuando en el juicio lo atacan porque había sido nazi, dice, pero vamos a ver, dice, yo estaba enamorado de una mujer que era judía, yo he metido en la facultad a muchos judíos a dar clase, siendo rector. Yo no he puesto, como dijeron los nazis, que judíos fuera en la Universidad de Friburgo. En la Universidad de Friburgo mandaba yo y allí no puse yo ese cartel. Quiero decir que él discrepaba mucho de esa idea. Claro, cuando al cabo de los años nosotros intentamos denigrar la figura de Heidegger porque era un nazi, es que no hemos leído su filosofía, porque si empezamos a leer su filosofía nos damos cuenta de la riqueza de pensamiento del genio que hay allí. Todos sabemos que Heidegger es uno de los grandes del siglo XX, pues lo mismo que Hegel en el siglo XIX, etcétera, ¿no? O que Platón o que Aristóteles, o sea, que es una personalidad que hay que verlo desde esa perspectiva, y con Wittgenstein son los dos grandes filósofos del siglo XX. Entonces, si intentamos reducirlo por esas situaciones particulares y tal, no estamos valorando realmente la figura de la persona, ¿no? Y es lo que en cierto modo yo creo que lo que le mantuvo el amor precisamente a esta mujer es ese amor de ese pensamiento, y que en el fondo ella podía pensar que no era ese nazismo el que él realmente defendía, porque obviamente si no hubiera sido una contradicción en toda regla, ¿no? Es decir, yo he analizado los totalitarismos, sé lo que son los totalitarismos, y digo que este nazi es del único que he estado enamorado toda mi vida. Bueno, uno puede tener contradicciones, pero esa contradicción es terrible, ¿no? Y sin embargo, pues claro, en los últimos momentos hay como, bueno, esta pasión amorosa que se ve que todavía sigue vibrando después de, claro, 50 años. Muy bien. Bueno, para que no se enfade con nosotros Baltasar Gracián, ¿os acordáis, no?, del dicho? Pues si os parece bien, son las 9:30, así que le doy las gracias a Mar Moreno por esta presentación magnífica y este diálogo tan edificante que habéis mantenido y que nos habéis hecho disfrutar, compartirlo con vosotros, y a Paco Morales, pues darle también las gracias por traer a La Económica su gran novela, que esperemos sea el primer hito de otras presentaciones que hagas aquí en La Económica. Muchas gracias a todos vosotros también, gracias. Sí, ahora podéis firmar el libro, claro, aquí, os lo firma Paco.